Quitan esos cálculos. ¿Cuánto sale el fanning? 0,026. Más o menos, según la diagrama de Moody, sale un valor de 0,026. 0,026. No puede ser 0,14 porque eso implica una velocidad muy baja y una velocidad muy alta. Un poco lo pueden ver manipulando o viendo el diagrama de Moody. Y ese valor de 0,14 es muy alto. Los valores estándares o típicos del factor de deflexión de Fanning siempre son 0,0 algo. 0,14 es un valor extremadamente alto. ¿Sí? Entonces, ¿me dicen 0,026 algún otro decimal? 005. Después de 0,005. ¿Sí? Bueno, en términos generales, 0,026. Aquí, todos igual, posibles rutas. La primera, verificar este supuesto. Dice una suposición, si la velocidad 2 es igual a 1 metro por cada segundo, calcule Reynolds, por velocidad relativa, calcule el Fanning. Lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Como ya tengo el Fanning, poner el Fanning en esta ecuación y calcular la velocidad. Y comparar esta velocidad que es calculada con la velocidad que yo supuse. Y si las dos son iguales, el problema está resuelto. En caso contrario, tengo que seguir en este proceso iterativo hasta que la velocidad supuesta sea igual a la velocidad calculada. Si no, no se cumple este balance. ¿Sí? Tiene que existir una correspondencia y la ecuación general de Bernoulli tiene que reflejar la naturaleza de su balance. No es que con cualquier velocidad yo resuelva el problema. Porque claro, así como yo supuse como punto de partida 1 metro por cada segundo, alguien me pudo haber dicho ¿por qué no es 2? ¿Por qué no es 3? ¿Por qué no es 0,5? El tema es que finalmente la ecuación tiene que cumplimentarse. Y para que se cumpla, debe de existir una relación entre que la velocidad y su factor de deflexión de Fanning. Y por eso, para que el problema quede solucionado y que la ecuación o el balance reflejado a nivel de la ecuación de Bernoulli se cumpla, tiene que verificarse que la velocidad supuesta sea igual a la velocidad que ustedes calculan con este caso. Pues vamos a calcular la velocidad 2 con esta ecuación en donde me faltaba el Fanning, pero ya lo tengo. Bajo el supuesto de que la velocidad sea 1 metro por cada segundo. ¿Cuánto les da la velocidad 2 calculada? 2,72. La velocidad 2 calculada, ¿cuánto? 2,72 metros por segundo. La cual es diferente de la velocidad 2 supuesta. Consecuentemente, 1 metro por cada segundo no es la solución. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Cambiar la velocidad, porque esa velocidad no es la correcta. Para que no haya confusión y para que no se pierdan, porque muchas de las veces ustedes llegan a este punto y dicen, sí, a ver, 1 metro por cada segundo no es la respuesta, porque no es igual al cálculo que acabo de realizar. ¿Qué tengo que hacer? Imponerme una nueva velocidad. Y si no son sistemáticos, muchos me dirán, a ver, si yo trabajé antes con 1 metro por cada segundo y no me coincidió la respuesta, le voy a cambiar, le voy a poner 2, 3 y así sucesivamente. Pero si lo hacen así de forma desordenada, se van a perder en la visualización. Porque claro, si no coincide la velocidad supuesta con la calculada, la pregunta es, ¿subo o bajo el valor respecto de mi valor inicial? Tengo que subirle 1 metro por cada segundo, tengo que bajarle 1 metro de cada segundo. Para que no se pierdan en esas preguntas,
porque a veces eso significa tiempo, y si yo partí 1 metro por cada segundo y en el siguiente valor me alejo más, estoy haciendo un camino errático que va a significar mucha pérdida de tiempo y que probablemente haga que me pierda en la solución. Por lo tanto, mi recomendación es siempre, una vez que hagamos este cálculo, la siguiente velocidad que yo voy a utilizar es la que yo calculo. Entonces, mi siguiente velocidad supuesta va a ser ¿cuánto? 2,72. Y vamos a repetir con 2,72 Reynolds. La rugosidad relativa es invariable, va a cambiar el fanning ligeramente, algo. Y nuevamente calcularé la velocidad y compararé con los siguientes. Bajo este esquema, ustedes de forma un poco sistemática van llegando paulatinamente y gradualmente a convergencia. No importa ese valor de partida, pero claro, si ustedes ya con la práctica, ¿sí?, con la experiencia, si ponen un buen punto de partida, posiblemente en la segunda iteración el problema está resuelto. Pero aquí lo importante, chicos, es que ustedes tengan un punto de partida, no importa cuál, pero ese punto de partida, si lo aplican con esta sistemática o lógica que les acabo de explicar, paulatinamente llegarán a convergencia, y eso significa que paulatinamente llegarán a solución. Si tienen un buen punto de partida, en 2 o 3 iteraciones el problema está resuelto. Si no tienen un buen punto de partida, van a necesitar más iteraciones para que lleguen a la solución, probablemente sean 5 o 6 casos. Pero ¿qué implica todo este procedimiento? Que sean exactos en los cálculos que están realizando. Si ustedes no hacen bien el cálculo del fanning, obviamente que este proceso de llegar a convergencia no va a ser satisfactorio. Cuando ustedes trabajan con este tipo de cálculos, eso significa que paulatinamente el error que ustedes están cometiendo se va disminuyendo. Paulatinamente van llegando a convergencia. Y algo que a ustedes les permite identificar que están cometiendo un error es que haya valores fluctuantes. La velocidad paulatinamente se va aproximando. ¿Y eso qué significa? Que la diferencia entre la velocidad supuesta y la velocidad calculada cada vez se va haciendo más pequeña. No es que en un cálculo disminuye y en el siguiente aumenta, no. Si hay ese patrón, esa tendencia, chicos, algo hicieron mal esos cálculos. Tal vez calcularon mal el fanning, tal vez despejaron mal la velocidad, tal vez apretaron mal la tecla de la calculadora, algo está mal. Pero la lógica es esa. Si hacen bien un cálculo, la convergencia paulatinamente les lleva al resultado. No es posible, chicos, que ustedes tengan esos saltos. Si ocurre eso, sus cálculos algo hicieron mal. ¿Cuánto le sale ahora el nuevo Reynolds? 78.957.71. Entonces, con este nuevo Reynolds, y la rugosidad relativa que no cambia, vemos nuestro nuevo factor de fricción de fanning. 70. ¿Cuánto le sale ahora el nuevo fanning? 0,022. ¿Sí? Ahora, con este nuevo 0,022 nos vamos de esta ecuación y calculamos la velocidad. ¿Cuánto? 2,8. Entonces, fíjense. Mi primera velocidad supuesta, 1 metro por cada segundo,
La calculada 2,72. Esa 2,72 se convirtió ahora en mi velocidad supuesta. Hacemos el cálculo y ya me sale 2,84. Ya entonces es mucha la diferencia. Entonces ahora vamos a hacer una tercera iteración, suponiendo ahora el 2,84, y vamos a ver que ya prácticamente en este último cálculo, en esta tercera iteración, prácticamente ya no hay mucha diferencia entre la supuesta y la calculada. Podemos decir que esta velocidad es la respuesta a la solución. ¿Sí? Entonces nos vamos con 2,84 para hacer el último cálculo. Entonces en este último cálculo, ahora la velocidad supuesta es 2,84, con 2,84 calculamos el Reynolds. Este Reynolds va a crecer un poquitín. Tal vez si antes teníamos 78.957, ahora tal vez tengamos un 80.000, 81.000 por ahí. Corregimos un poco el fanning. Este F, recalculémosle con esta última velocidad. ¿Cuánto sale el Reynolds con esta velocidad de 2,84? 82.244. 82.441,14. ¿14? 82.441. Fanning. ¿Cuánto será el fanning ahora? ¿Cuánto sale el fanning? 0,0223 me dicen. Y ahora repasamos en esta ecuación y calculamos la velocidad. ¿Cuánto nos da ahora? Me dicen que ya igual nos da un valor de 2,84. Entonces la solución a este problema es que la velocidad es igual a 2,84 y con esta velocidad ya podemos calcular el caudal, porque va a ser 2,84 metros por cada segundo por la sección transversal, un cuarto de pi por el diámetro del cuadrado. ¿Cuánto nos da eso, chicos? Lo primero que hemos hecho es encontrar la velocidad. Esta velocidad, repito, tiene que ajustarse y cumplir la naturaleza de la ecuación de Bernoulli. Y por eso hemos hecho cálculos iterativos, porque lamentablemente esta ecuación no es de solución directa.
El fanning depende de la velocidad. Por eso la estrategia que yo apliqué es suponer una velocidad y con eso poder calcular un fanning. Pero luego, ¿no es cierto?, ese fanning lo reemplacé en mi ecuación y calculé la velocidad. La lógica de este procedimiento es que la velocidad supuesta sea igual a la velocidad calculada. Y una vez que eso ocurre, esa es la solución, esa es la respuesta, esa es la velocidad con la cual el fluido se mueve por la tubería y es única. No es que puede moverse a cualquier velocidad. Por algo tenemos algo que restringe la solución y es que la ecuación de Bernoulli, que a la larga refleja un balance energético. Debe de cumplirse un equilibrio, debe de cumplirse la lógica de que la energía total que tiene el fluido es constante. Y el trayecto en este caso termina en el punto de descarga de la tubería hacia el reactor. Y hasta ese punto tiene que cumplirse la naturaleza de la ecuación general de Bernoulli. Por eso esta velocidad es única. Una vez que tenemos ya la velocidad, calculamos el caudal porque eso es lo que me está pidiendo el problema y la velocidad, perdón, el caudal es igual aquí a la velocidad por el área y el área depende del diámetro de la tubería, un cuarto de pi por el diámetro actual. ¿Cuánto nos da ese caudal? 5,75 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por cada segundo. 5,75 litros por cada segundo. Nosotros si queremos un poco omitir el 10 a la menos 3, porque así visto es un valor muy pequeño, pero si lo vemos como 5,75 litros por segundo es un caudal bastante importante. Problemas como estos, chicos, existen muchas variantes. Yo puedo tener un tanque en una posición alta y conectado a un tanque en una posición baja. La solución deberá reflejar ese escenario. Pero aquí el movimiento del fluido es netamente por gravedad. ¿Sí? La gravedad es la fuerza impulsora, es lo que promueve la diferencia de energía potencial. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando el fluido llega al punto 2, ya se agotó su energía potencial. Pero esa energía potencial posiblemente que permite que tenga la velocidad 2 y provee la energía suficiente para que compense la pérdida por fricción que experimente el fluido tanto en tubería como en accesorio. Porque finalmente, eso es lo que yo puedo ver acá. Por eso ustedes tienen el 7 en el numerador. ¿Eso qué significa? Que la energía potencial permite que el fluido llegue con esta velocidad y al mismo tiempo venza la fricción que el fluido experimenta cuando se mueve por la tubería. Es más que lógico entender que si yo cambio estos 7 metros, la respuesta va a ser diferente. Es más que lógico que si yo cambio la apertura de la válvula, porque fíjense, esta constante es cuando la válvula está 50% abierta. Si yo la abro completamente, esta constante es diferente y eso altera la ecuación, la sumatoria de acá. Y si eso altera, la solución también es diferente. Entonces hay muchas consideraciones que están detrás de la solución y por eso les decía, tienen que ser precisos. Porque si yo hago una mala estimación de acá, de los accesorios, altero la ecuación y al final la respuesta no será la correcta. Tengo que ser preciso, minucioso en los cálculos de G, de Reynolds, rugosidad relativa, factor de fricción de Fanning, porque igual, si ustedes no calculan bien el factor de fricción de Fanning, como me decían, que le salía 0,1, ese valor incide en la ecuación que me permite calcular la velocidad. Y si eso está mal, como siempre les digo, yo no tengo que calificar. Ustedes me dirán procedimiento, pero ¿qué califico? Si esto es estándar. Procedimiento no se califica, chicos.
procedimiento adecuado va ligado a qué? A una respuesta correcta. Porque el procedimiento puede estar bien, pero si ustedes se calculan o cometen errores en unidades, que es muy frecuente, no calculan bien el fanning, que depende del Reynolds, es poco lo que se puede calcular. Pero como les decía, este tipo de problemas son importantes porque les permite a ustedes entender la lógica de una ecuación. La ecuación general de Bernoulli que, repito, me dice que la energía total que tiene un fluido es constante en cualquier punto. A lo largo de inicio, final, punto 1, punto 2. Como les decía, ustedes pueden verlo claramente en este problema. De punto 2, la energía potencial se convirtió en energía de velocidad, energía cinética, y la energía que le permite al fluido compensar esa pérdida irreversible que experimenta cuando se mueve a lo largo de la tubería y también a través de los accesorios. Les decía, vamos a aprovechar este problema para un poco visualizar que es lo mismo trabajar con cargas de velocidad o longitud equivalente para calcular fricción. Pues vamos a calcular únicamente la fricción que está ocasionando que el codo o los codos y también la válvula que tenemos constantes a nivel de carga de velocidad o de longitud. Pues vamos a calcular el HM de los tres codos, el HM de la válvula. Pues lo más fácil, como ya tengo cargas de velocidad 0,75 por 3 y la velocidad al cuadrado, que ya la solución era 2,84 al cuadrado sobre 2 por 9,81, que es la... ¿Cuánto nos da eso, chicos? Repito, ahorita estoy calculando la fricción que únicamente el codo, el accesorio, está ocasionando. Estos tres codos que están ubicados en la tubería. Por eso me centro única y exclusivamente en el codo. 3 por 0,75 y le multiplico por la velocidad al cuadrado sobre 2G. 1,84. Divina. 0,95 por eso. ¿Cuánto nos da eso, chicos? 0,92 metros. Y si yo quiero expresar esto en caída de presión, ¿qué hago? ¿Ah? Les decía, esto que representa columna de líquido que se está movilizando. Es como que ustedes tengan una columna de ¿cuánto? De 0,92 metros. ¿De quién? De nitroglicerina. Por lo tanto, si yo quiero esto expresar como caída de presión, será 0,92 por la gravedad y por la densidad, que en este caso era ¿cuánto? 1200. Eso me da la caída de presión como que, perdón, las pérdidas por presión como una caída de presión. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto? 10.888 ¿qué? Pascales. Pero tal vez para que yo tenga una idea más real de la caída de presión que me ocasiona el accesorio o los accesorios, eso que esté en pascales lo voy a convertir en atmósferas. 10.888 me dijeron pascales, más o menos. Eso quiero que lo conviertan en atmósferas. Entonces, ¿cuánto? 0,11 atmósferas. Eso es lo que está ocasionando como caída de presión el paso, el desplazamiento del fluido a través de los accesorios.
Si son 3, cada accesorio, ¿cuánto me está ocasionando por caída? El valor total que acabamos de calcular de los 3 dividido para 3. Aproximadamente ¿cuánto? 0,4 sería, ¿no es cierto? Perdón, 0,04. Eso es lo que está ocasionando como caída de presión cada accesorio. Ahora, tenemos que, les decía, bajo el supuesto de que yo no les dé cargas de velocidad y les dé longitud equivalente, ¿cuál es el procedimiento para calcular la fricción que ocasionan los accesorios? Aquí ya tengo el valor de longitud equivalente. Lo único que tengo que hacer es que multiplicar este valor por el fanning que ya lo tienen, que me dijeron que era 0,0023, multiplicado por esto y por la velocidad al cuadrado sobre 2g, y tendría que darme exactamente el mismo. ¿Sí? Entonces, vamos a borrar un poco por acá ese espacio. Entonces, repito, si ahora yo estoy utilizando el concepto de longitud equivalente, simplemente es cuestión de aplicar el concepto. ¿Qué significa la longitud equivalente? Un segmento de tubería que ocasiona una caída de presión similar a la que ocasiona el accesorio. Por eso, ahora me voy al concepto, a la ecuación que me permite calcular fricción en tuberías, porque estoy trabajando con una tubería equivalente que genera una caída de presión similar a la que presenta el accesorio. Por eso ahora me voy a este concepto. Fanning L sobre D equivalente de cuadrado sobre 2G. Por lo tanto, aquí simplemente es el fanning que ya calculamos. La longitud equivalente que ya me da 35, pero ojo, son 3, ¿no es cierto? Y por la velocidad al cuadrado sobre 2. ¿Cuánto nos da? 0, aquí posiblemente, no sé, errores tal vez en lo que son decimales, lo que fuese, pero bueno, arriba me dio 0.92, ahora me da 0.96. Tiene que darme exactamente lo mismo. Repito, aquí posiblemente sea error en lo que son decimales, sobre todo un poco tal vez en lo que es el fanning, un poco tal vez en lo que es la velocidad, pero debería darme el mismo. Vamos a repetir ahora lo mismo con la válvula. Vamos a hacer el cálculo de la fricción que ocasiona la válvula. ¿Sí? 4,5 su carga de velocidad. Y luego rehacemos el cálculo, pero con longitud equivalente.
¿Cuánto le sale en metros por lo pronto? 1,85 me dicen. Y creo yéndonos por acá debería dar exactamente, ¿no? ¿Cuánto nos da? En este caso, mi recomendación en sus casas hacen un cálculo más ajustado, más exacto, pero debería de darnos valores muy próximos, muy semejantes, de hecho, los mismos valores. Les decía, chicos, muchas de las veces yo tendré valores fijos dependiendo del accesorio con el cual esté trabajando. Pero en otros escenarios, yo posiblemente tenga que manipular ecuaciones, nomogramas. Por ejemplo, contracción brusca. ¿Qué significa una contracción brusca? A veces yo tengo un acople que me permite pasar de una tubería, no sé, de 5 pulgadas a una de 3. ¿Qué estamos haciendo ahí? Ir de una tubería de diámetro mayor a una contracción brusca. Yo quiero saber, a nivel de pérdida menor, yo puedo utilizar esto. ¿En dónde estoy pasando? De una sección transversal un diámetro mayor a una sección transversal un diámetro menor. ¿Sí? Yo puedo utilizar ahí ecuaciones para esto, pero aquí tengo un diagrama. ¿Qué es lo que tengo que hacer? A2 versus A1, el efecto de contracción, menor a la unidad. Calcular, irme hasta la curva y leer el valor. De forma general, hace un rato yo les decía, yo tengo el acople del tanque a la tubería y eso es que una contracción, porque estamos yendo del diámetro grande del tanque hacia el diámetro muy pequeño de la tubería. El efecto de contracción, este valor, ¿sí? Prácticamente tiende a 0. Por eso yo le doy un valor de ¿cuánto? 0,3. Pero en otros casos, si yo tengo esta contracción de la tubería de 5 a 2 pulgadas, tendré que sacar la 2 versus la 1, será finito. Claro, esto de acá es lógico. Si yo tengo un valor de 1, ¿qué significa? Que no hay contracción. Por eso no hay pérdida, porque estamos yendo o manejando el mismo diámetro de la tubería. Lo opuesto, efecto de expansión. Puede ser que yo pase de ¿qué? De un diámetro pequeño a un diámetro grande. Efecto expansión. Pero también comparando el área menor versus el área mayor. Si yo tengo lo que les mencionaba, acople de una tubería a un tanque, estoy pasando de un diámetro pequeño a un diámetro mucho más grande de la tubería a nivel del tanque. Y eso es prácticamente igual a 0. Y en ese caso, deberé de incorporar esta perturbación con un valor de 1. En los demás casos, son valores ya finitos que me permitirán a mí estimar y lo mismo. Si la relación de áreas es igual a la 1, a 1 no hay expansión. Repito, hay ecuaciones, hay cartas, hay nomogramas.
Para lo que son accesorios, sí, mucha información. Porque el accesorio tiene un detalle constructivo particular. ¿Sí? Y les dan información de los accesorios. Codo de 95, codo de 45. ¿Sí? Conexiones D, codos de 180. Como les decía, la rosca o la brida incide en el valor de la constante. Y aquí tienen una pequeña representación de la función que hace el accesorio, el cambio de dirección. Pero a nivel de accesorio. A nivel de válvulas, ¿sí? Muchas constantes. Las constantes a nivel de válvulas depende de la válvula, depende del material, depende intrínsecamente del detalle constructivo de esa válvula. Ahí sí, a pesar de que la válvula sea de la misma naturaleza, pero a través de proveedores diferentes, eso hace que tal vez las constantes sean diferentes, porque el detalle constructivo de un fabricante a otro es diferente. Rugosidades, a nivel de materiales también existe información. Y a veces, como les decía, yo puedo tener información del accesorio a nivel de cargas de velocidad, la K, o a nivel de qué longitud equivalente de todo. Pero como grupo adimensional, L sobre D, porque si les digo que es una longitud equivalente de tubería, no digo nada, sino proporciono la longitud y el diámetro de la tubería. Por eso es L sobre D. ¿Sí? Este accesorio equivale a 1 metro de tubería que tiene un diámetro de 2 pulgadas. Por eso es L sobre D. Y ya vimos cómo manejar, cómo hacer los cálculos según la información que